Hola, espero que estén muy bien. En este video simplemente quería hablarles del temido efecto conocido como Black Crush, que algunas personas dicen que pasa sí o sí en los televisores con tecnología OLED, como es el caso por ejemplo de este que tengo aquí en la parte de atrás, el LG OLED A1, que por lo menos hasta ahora es el televisor con esta tecnología de diodos orgánicos emisores de luz con la menor cantidad de brillo posible en el mercado. Quiero que entiendan algo. Afortunadamente he podido analizar, revisar, tener en mis manos y comparar con otros televisores varios Smart TVs con tecnología OLED, el A1 que ven en pantalla, el A2, el C2 de este año, también el B9 del 2019, el C1 y el CX, y en ninguno de ellos he experimentado lo que se conoce como Black Crush. ¿Qué es Black Crush? Simplemente que, por ejemplo, en ese tipo de partes donde hay sombra, pues que no se note tanto detalle, así de simple. Entonces, miren, quiero que analicen esta escena de esta película. La pongo en pause para que la puedan analizar mejor. En este caso, a veces con la cámara con la que grabo sí que se puede experimentar efecto de Black Crush, pero es por la cámara, porque le cuesta definir bien el fondo, por ejemplo, de las escenas. Pero si ustedes pueden notar, ya en algunos modos de imagen se acomoda mejor y se ve como se debería percibir en la vida real cuando ustedes están viendo directamente el televisor con sus ojos. Entonces, de pronto esto me ha faltado aclararlo en otros videos que he analizado o que he revisado o que he comparado televisores OLED, y tal vez youtubers y algunas personas se basan en esos resultados. Entonces les pido disculpas aquí porque no les había aclarado ese aspecto, pero lo que quiero que entiendan es que los televisores OLED no sufren de Black Crush. De hecho, el nivel de detalle en este tipo de escenas es increíblemente bueno. Analicemos ahora estas escenas o partes de escenas de este capítulo de la serie Game of Thrones. Quien se pregunta, el capítulo se llama The Long Night o La Noche Más Larga, creo que se traduce al español, en la última temporada, si no estoy mal. Entonces, cuando recién salió este capítulo, muchas personas dieron críticas de que no se veía absolutamente nada o que no se distinguía mucho el nivel de detalle. Aun cuando la serie estuvo en rango dinámico estándar, esto sucedía aún más en televisores con tecnología LED, LCD básicos o tradicionales. Pero yo me alcancé a ver esta serie cuando todavía no la habían sacado con Dolby Vision o con HDR10, y aún así en esos televisores OLED, incluyendo este A1, se veía muy bien el nivel de detalle. Ahora que la sacaron con Dolby Vision y también con HDR10 para el televisor que no soporte de pronto Dolby Vision, se ve mucho mejor, y en ese televisor OLED A1, como pueden percibir, el nivel de detalle es increíblemente bueno. Por ejemplo, aquí pueden notar cuando los caminantes blancos se acercan a los soldados, se nota bien ese momento, mientras que en otros televisores con tecnología LED, LCD básicos o convencionales, esa parte ni siquiera se notaba, se veía simplemente un fondo negro. Entonces, ya saben, en este televisor OLED A1, que es el que menor cantidad de brillo tiene hasta ahora en el mercado, que es un modelo 2021 pero que ahora todavía se vende en algunas tiendas, ahora en este televisor el nivel de detalle en este tipo de escenas es muy bueno, tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico. Entonces, ya para ir terminando, conclusión: en los televisores OLED no hay efecto de Black Crush. No le crean a quien ni siquiera en la vida ha tenido un televisor con tecnología OLED en sus manos o que no lo ha podido comparar con otros televisores. Créanme, a mí no es por sonar soberbio ni por creerme de mucho, simplemente que afortunadamente he podido analizar muchos televisores y compararlos lado a lado. Si ustedes estaban pensando en comprar, por ejemplo, un televisor OLED básico porque de pronto el presupuesto solamente les alcanzaba para este A1, adelante. Obviamente no es un televisor perfecto, tiene una cantidad de brillo para alto rango dinámico más que suficiente. Además, su contraste es infinito, se puede experimentar una sensación de alto rango dinámico muy buena en términos de realidad.
Lo único para lo que no lo utilizaría sería para el apartado gaming cuando sean muy desaforados, jugando muchas horas al día de forma continua o un mismo videojuego, porque el tema de los logos sí que con el tiempo pudiera tal vez llevar a la retención de imagen y el quemado de píxeles. Si bien eso lo han mejorado con el pasar del tiempo, todavía no está totalmente absuelto que pueda suceder ese tipo de problemas. Pero bueno, como tal, ya saben, efecto de Black Crush no sucede, así que no le tengan miedo a la tecnología OLED en ese aspecto. Y listo, no sé ustedes qué piensan, déjenmelo saber por favor en la caja de comentarios. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y nos vemos en la próxima.